La bienvenida a María Sánchez, ¿verdad? Por su colaboración en este tema. Es muy importante para nosotros todo lo que ella nos va a compartir, pues es una experta en atención a las altas capacidades como docente y pues también tiene varias publicaciones relacionadas con las altas capacidades, incluye cuentos y diferentes publicaciones. Así es que lo voy a dejar con ella para que nos dé ya su ponencia, ¿verdad? Que hay mucho que aprender. Así es que, bueno, los dejo con ustedes a María Sánchez. La Universidad Pedagógica de El Salvador y Altas Capacidades de El Salvador le da la bienvenida también. Muchas gracias. Pues vamos a empezar. Vamos a ver, los niños de altas capacidades son niños que desde muy pequeñitos necesitan atención. No solo cuando son más mayores, sino que hay veces que son tan precoces que ya de peques hay que trabajar con ellos en el aula. O sea, hablo de niños de 2 años y de niños de 3 años, de una edad muy cortita. ¿Cómo se puede trabajar? Yo desarrollé toda una colección, como ha comentado Evelyn, de materiales para poder estar con ellos en el aula y darles respuesta a sus necesidades. A un niño necesita cuentos, porque un niño es pequeñito y no le puedes explicar las cosas de una forma teórica. Entonces, distribuí los temas de trabajo en diferentes áreas, por ejemplo, de ciencias, la alimentación, las frutas y verduras. Si tú le hablas, por ejemplo, de una historia donde el huerto cobra vida y tenemos unas zanahorias que les cuentan que de ellas te comes la raíz, la alcachofa que dice que de él te comes la flor, el apio que te comes la parte de las hojas, pues para ellos es mucho más divertido que no que los digas, esto es una zanahoria, es naranja y coloréala. Implícitamente le puedes añadir todo esto, pero le estás dando un contenido añadido que a lo mejor pues, se lo dirías a un niño de 11 años, pero ¿por qué no pueden saberlo? El ciclo del agua, por ejemplo, es un tema muy interesante y que a ellos les llama mucho la atención. Si nosotros se lo comparamos, porque es un tema muy abstracto, cuando uno tiene pipí, le aprieta la barriga y entonces cuando sale el pipí te quedas bien, pues la nube tiene pipí y por eso llueve. No es necesario ir mucho más allá y se les puede hacer en plan cuento, que ellos lo representen, lo que sea, o sea, a hablar a su altura, pero de contenidos altos, porque son pequeños, pero sus cerebros tienen más hambre. Después, por ejemplo, el cuerpo humano, si hacemos un viaje al país del cuerpo humano y saltamos por el país de los músculos, hacemos equilibrios en la ciudad de los huesos como si fuera un laberinto. Es una forma muy diferente de explicarles y trabajarles todos estos contenidos. Los animales les fascinan. Pero si tenéis niños de aptitudes sobresalientes pequeñitos, os encontraréis que no les gusta escribir. Bueno, pues ¿por qué no les hacemos escribir en inglés anfibio o reptil? Ellos trabajarán todo lo que nosotros necesitamos, la motricidad, y tú vas a hacer lo que quieres, dándoles a la vez lo que a ellos les gusta. O sea, es un poco que ellos crean que deciden, pero eres tú quien te los llevas a tu terreno y consigues que desarrollen las habilidades que les tocan. El concepto del tiempo, con el arte, a partir de metiéndose en obras de arte, puedes entrar en mil y un mundos, trabajar 40.000 contenidos, meterlos dentro de la noche estrellada de Van Gogh, presentarles a Descartes y decirles, pienso luego existo. Entonces, un personaje dice, yo tengo una muñeca que existe y no piensas que me estás engañando. Aquí puedes trabajar filosofía con niños pequeños. Y es una forma interesante de acercarles un contenido muy profundo. Ponerte, por ejemplo, para trabajar las emociones con el cuadro de Munch. Munch, el grito da un poquito de miedo, la verdad. A todos nos da un poco de y según que dices, madre mía, qué miedo. Pero si tú le dices a un niño, no, es que él es actor y él quiere trabajar para dar miedo y tiene que hacer un casting. ¿Lo hace bien aunque da miedo? Está rebajando la ansiedad, la situación. A partir de aquí, ¿y alguna vez tú podrías practicar esto? Lo otro, trabajas emociones, les estás dando cultura, arte, conocimiento y herramientas emocionales.
También podemos trabajar a través de los cuadrados. O sea, las formas geométricas son muy difíciles de hacer bien hechas. Los niños pequeños tienen que llegar a dominar el trazo y hacerlo. Pues si tú les hablas de Mondrian y que hagan los cuadrados y rectángulos de Mondrian, les estás dando un contenido más alto del que ellos tienen, del que ellos acostumbran a recibir, porque les dicen esto es un cuadrado, como el cuadrado que es un trozo de camión o como el cuadrado que es una baldosa de la calle, dicen, vale, esto es aburrido, pero les dicen, no, esto es un cuadrado de Mondrian. Y es esta obra de arte de Piet Mondrian, que fue un pintor, que tal y cual. Pues les estás dando la cultura que ellos necesitan para tener el estímulo para trabajar lo que tú quieres. A partir de aquí hay grandes contenidos de ciencias de Marie Curie, Leonardo da Vinci, bueno, cualquier obra de arte da para trabajar un contenido, llevártelos a tu terreno y hacer, por ejemplo, un hombre de Vitruvio de plastilina. ¿Qué no hacen bien los niños de altas capacidades pequeños? Las manitas. Esto no lo tienen bien trabajado, porque les cuesta mucho, porque les es un esfuerzo y porque su cabeza va mucho más rápida. Con lo cual, ¿qué conseguimos? Que nos hagan lo que nosotros queremos, que es en los ricitos del Vitruvio con plastilina, dan que hacer, un cuerpo humano con la carita, todo bien hecho, los detalles de la forma que lo hace Da Vinci, cuesta. Están trabajando muchísima motricidad. Y para ellos, además, es enriquecedor. Yo tenía una alumna que era una nena que no le gustaba hacer nada, ¿no? Y cuando se agobiaba me venía y me decía, voy a coger plastilina, María, vamos a hacer al Vitruvio. Y se me sentaba al lado, cuando se enfadaba, y cogía plastilina y pim pam. Y le iba dando los ricitos, otra le acompañaba, bueno, pues trabajábamos la motricidad fina. Y aprendían que era el Vitruvio de Da Vinci. La historia también es una fuente de grandes actividades. La prehistoria, la Edad Media, Egipto, Roma, vikingos. De aquí se pueden sacar mil y una historias. Los transportes, la cultura, las tradiciones, o sea, son elementos en los que se puede jugar muchísimo y darles la vuelta. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del grito de Munch, que este señor nos da miedo, dices, ostras, ¿y si nos inventamos un chiste en grupos? Vale, pues venga, vamos a inventar un chiste. Entonces, ellos trabajan la creatividad, trabajan el trabajo en equipo, trabajan el lenguaje. Les puedes decir, y el reto es que salga algo de historia que hemos trabajado en clase o algo de conocimiento del medio, de naturaleza, de ciencias que hemos trabajado. Cada profesor hace lo que quiere, como quiere, lo adapta, pues se trata de darles contenido, el contenido que toca de la escuela y además hacerles, bueno, pues partícipes de un aprendizaje diferente al que están acostumbrados. Los pequeñitos, por ejemplo, odian escribir bien, odian trazar, lo odian. Les aburre solemnemente, o sea, y si les pones una nube, la nube empieza y les dices, y ahora traza las rayas de la nube de la lluvia, otra vez la nube. Pero si les dices, esto es el Cardo y esto es el Decumano, son las dos calles de los romanos principales. Vamos a construir el Cardo y el Decumano. Hoy eres arquitecto y eres un arquitecto de la antigua Roma, como fue el señor Vitruvio cuando hizo la cuadratura del círculo. Y nos convertiremos en él. En Cartago Nova, él montó los teatros. Hoy montarás la calle del teatro de Cartago Nova. Y tienes que hacer todos los adoquines. Estás diciéndole que haga rayas de arriba abajo y de izquierda a derecha. Pero le das glamour al tema, hablas de contenidos altos y para ellos pues es enriquecedor y están contentos de hacer rayas de arriba abajo y de izquierda a derecha, que en otro momento te dirían esto es muy, muy aburrido. Los transportes también son, bueno, pues es un tema muy importante que hay que trabajar, pero los niños de altas capacidades, si son pequeños, ya conocen todos los transportes y ya saben todo tipo de estilos, formas y variantes de cada transporte, con lo cual no aportas nada, pero dibujar transporte es muy importante, porque trabajas muchas formas, trabajas trazo y otros contenidos que quieras, pero que dan mucho de sí. Bueno, pues en lugar de decirle vamos a hacer el barco, hoy haremos el velero de Ulises en la Odisea. Fue Homero quien lo escribió este libro. Va a hacer un barco, va a hacer un velero y va a hacer triángulos y va a hacer la base. Pero no será un barco cualquiera, será el barco que llevaba Ulises a la Odisea. O vamos a trabajar la obra de arte de Pablo Picasso, Niña y barco.
van a hacer triángulos y van a marcar triángulos. Pero están aprendiendo arte, están aprendiendo palabras importantes. Y si a ellos les dices cubismo, están contentos. Si les dices haz un triángulo, dicen, jolín, es otra vez un triángulo. Pues es un poco jugar lo que tú quieras con lo que ellos quieran. Observación a partir pues, de obras de arte, por ejemplo, de transportes de Van Gogh. O de quien os interese trabajar, pues lo que sea, y hacer un trabajo de observación. Trabajar, por ejemplo, las culturas a partir del lenguaje. Es muy curioso el suajili, es una lengua pues, bueno, que es diferente y que se usa muchísimo en África. Cuando tú les dices a estos niños, escribe mamá en una hoja, ellos escriben mal, tienen mala caligrafía habitualmente, se enfadan, les cuesta, se tienen que esforzar y además se equivocan. Pero si en lugar de decir esto dice, ¿tantos años tienes? Pues copia tu edad en suajili. Hacer que hagan lo mismo que tú querías. Pero la palabra les gusta porque les interesa saberla, porque les aporta. Entonces, o sea, se trata de ir ganándote su confianza y sus ganas de trabajar, que ellos te ganen, ellos crean que te ganan a ti, pero les ganas tú a ellos. Es jugar un poquito al gato y al ratón. Esto es un trabajo súper interesante, muy, muy interesante para hacer con niños de diferentes edades, que es crear una piedra roseta con su propio nombre. O con hacer un grupo de trabajo y cada uno se llame de una forma y crean la piedra roseta de su equipo o del grupo clase. O sea, en función de la edad se pone más difícil o más fácil. Tienes los 3 alfabetos y trabajas una motricidad tremenda, que lo quieres hacer también con padrinajes de mayores y pequeños. Pues el mayor ayuda al pequeño y se hacen la piedra roseta del padrino y el ahijado. O sea, da mucho juego, pero trabajas muchos contenidos que para ellos son importantes. Y esta pinza que tanta falta les hace. Eso es trabajar el concepto de cuerpo humano a partir de sopa. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una visión de la perspectiva, de la proporción, de la madurez, de la estructura mental de cada uno de los alumnos. El esquema es libre. Cada uno lo hace como quiere. Esto es de un niño que a la abuelita le operaban de los riñones. Entonces, él tenía muy claro, con sus 4 años, que tenían que aparecer los riñones de la abuela en su representación. Pero este niño tiene 4 años, la motricidad fina que ha ejecutado para desarrollar eso es muchísima. Pero él no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque le interesaba echarse a las articulaciones. Es una pasada. Aquí tenemos pues un trabajo de granja, en lugar de quedarnos con los animalitos de granja, bueno, pues vamos a moldearlos y vamos a hacer la merienda de los animales de granja. En el colegio, en el horno o en la panadería de al lado de la esquina, que tengan un horno, te lo hacen y merendamos pues nuestros propios animalitos que hemos creado con masa en clase. Y seguimos trabajando la motricidad y poniendo detalles al dibujo. Las emociones. Vamos a ver, si tenéis alumnos con otras capacidades, tenéis alumnos intensos, muy intensos, que explotan, vuelven a explotar y vuelven a explotar y no saben por qué. Explotan para bien, explotan para mal, para todo. Y son volcanes que ¡fum! Todo para arriba. Y dices, ¿y ahora esto cómo lo paro yo? ¿Qué hago aquí? Porque este niño, esta niña está que ha perdido los nervios y no hay para tanto, porque yo no he captado esta sensación tan grave como para que esté tan enfadadísimo. O sea que estas montañas rusas emocionales nos vuelven locos a todos los profesores y a todos los papás que tenemos niños con tantas capacidades, porque no sabes bien cómo gestionarlo. Pero son así, ellos amplifican. ¿Por qué amplifican? Amplifican porque su parte emocional tiene menos defensa. Digamos que en el cerebro la parte de las emociones es más delgadita. Le falta el escudo de ser más fuertes. Pero no solo de emociones, sino también de sensaciones, de sentidos. ¿Les molesta el ruido? ¿Les molestan los olores? ¿Les impactan las imágenes a nivel visual? Tienen unos choques fuertes. Las texturas, los sabores, les aprietan los calcetines, la goma de los pantalones. Les molesta la etiqueta. Es horroroso. Es horroroso. O sea, es que acabas que dices, por Dios. Bueno, yo he entendido el sentido de mi vida, ¿eh? O sea, he entendido por qué no me puedo subir a un autobús, porque todo me molesta. Bueno, pues nada. O sea, todo tiene una explicación. Pero que esto, cuando no sabes de qué va, te encuentras pues, con situaciones complicadas de lidiar en una clase, ¿no?
Entonces yo lo que hice fue trabajar historias en las cuales personajes que a ellos les llamen la atención, animales peculiares, poco conocidos o extinguidos, que tienen problemas emocionales como los suyos, trabajar todas estas carencias que también han de fortalecer y han de ganar, porque ellos no pueden ganar a un miedo, o sea, el miedo no los puede ganar a ellos. Entonces, ¿qué les pasa a ellos? Que no les gusta ser diferentes, o sea, no les gusta sentirse diferentes, pero a la vez les encanta ser diferentes, porque si les dicen que sean diferentes, no, ya estoy bien como soy, ya me gusta como soy, aunque el precio muchas veces es muy caro porque están alejados de, bueno, pues de los cronológicos, de los que van a su clase. Entonces, eso cuesta de encontrar este punto medio de adaptación y cuanto más pequeños peor. Y como son diferentes no quieren serlo. Y les dicen que, ¿qué les falta a ellos que tengan los demás? ¿Y qué tienen ellos que no tengan los demás? ¿Dónde está el punto de diferencia de un lado y de otro? ¿Por qué tiene que ser este el único animal que sea un renacuajo, que no tiene patas, que tiene cola y que tiene la cabeza tan grande? Yo no quiero ser como este. Dicen, no, pero es que tú eres el único que va a nadar más rápido que nadie, porque eres el único que tiene una cola que te va a hacer volar y serás el más veloz. Ah, bueno, ¿y esto no está mal? ¿De ser diferente no pasa nada? Claro, no pasa nada. Pero esto para ellos es un problema que hasta bien mayores, pobrecitos, padecen. Aquí tenemos a un narval que se ha quedado enganchado, un narval, perdón, un gavial, un cocodrilo, que se ha quedado enganchado en el tronco de un baobab. Si hay que quitarle las astillas, solo será un elemento microscópico el que tenga la posibilidad de entrar en todos los rincones para sacarle las astillas y toda la madera. ¿Cómo se sienten estos niños? ¿Se sienten grandes y fuertes? No, se sienten así, pequeños, microscópicos y que pobrecitos, que nadie les ve y que son invisibles para el mundo porque como son raros y no los quieren, pues no, pues todos somos importantes, todos. Los amonites también les encantan. Y volvemos al tema, a la historia que teníamos, ¿no? Si nosotros tenemos a un chaval con altas capacidades que no le gusta dibujar, que no le gusta hacer trazos, sí que hay que ayudarle a que trace algo que le interesa. Entonces, si le haces hacer una monitas, un trilobite, esto está súper bien, porque es muy interesante, porque no hay niño con otras capacidades que con 3 4 años sepa lo que es una monita y un trilobite. Ni uno, todos lo saben, porque esto les interesa. Es una de sus curiosidades, igual que se saben pues, todos los neandertales que han vivido en la historia hasta nosotros. A partir de aquí es una forma que ellos trabajen lo que tú quieras, que es la proporción, la seguridad en el trazo, un dibujo ya pues un poquito más complejo, pero con cosas que les aporten. Las constelaciones, bueno, las constelaciones les fascinan. Bueno, pues aquí tienes un trabajo, un proyecto que pueden desarrollar muchísimo. Conocimiento de, o sea, sociales, naturales. Puedes hacer manualidades, puedes hacer lengua, inglés, cualquier cosa. Invéntate tu constelación por grupos y trabajar el cooperativo. Y eso da de sí. Yo lo estoy haciendo ahora con niños de 6 y 7 años. Están dando unos resultados fantásticos. Por grupos, cada grupo se inventa el suyo. Estamos en un proyecto de constelaciones y leyendas. Y la verdad es que es fascinante que tan pequeños sean capaces de dar tanto jugo, ¿no? Porque como aquí dices rienda suelta, es imaginación, es creatividad. Y si algo, no, si algo tienen a borbotones todos los niños, es creatividad. Porque aún están rasos y son puros. Trabajar las herramientas virtuales, los 2 y 3.0. Esto es muy importante porque es la competencia que les va a pedir el futuro. La tendrán que dominar muchísimo. Y el concepto del tiempo, por muchas altas capacidades que tengan, no deja de ser algo abstractísimo. Les cuesta de entender. Entonces, si tienen que hacer una línea del tiempo, les cuesta horror.
Bueno, pues ayudemos con la herramienta 2.0, que entiendan el concepto de antes y después de Cristo. Bueno, ponerlos un poco algo difícil con una herramienta más fácil, que no tendrán que dibujarlo, pero sí tendrán que entenderlo y trabajarlo. Para trabajar los sentidos, los niños de altas capacidades desde muy pequeñitos saben los sentidos, pero muy pequeñitos, con 3 años ya lo saben. Con lo cual, si nosotros les decimos, vamos a hacer los sentidos de los animales, pero los vamos a hacer de otra forma, y llegamos a clase y decimos, que levante la mano el niño que haya visto algún pájaro con orejas, que levante la mano el niño que haya visto una serpiente con orejas, que levante la mano el niño que haya visto, y así. Entonces, les vas despertando unas neuronas, vas encendiendo diferentes puntos de la cabeza que estaban dormidos, porque los sentidos no les interesaban, pero visto así sí que les interesará, y darás pie a que ellos puedan desarrollar, pues bueno, otros razonamientos y que les interese lo que tú les vas a contar. Cuando son más mayores también cada vez es más difícil trabajar con ellos, porque cuando son pequeños haces más magia, pero de más mayores cuesta más, el tema hormonal está muy disparado, nada les interesa, todo les da rollo, oh, esto no me gusta, o qué aburrido, o cuándo me puedo ir, o yo quiero mi móvil. Bueno, así están todos, están hormonando. Entonces, trabajar con ellos es bastante, yo creo que es el reto importante, motivar a alumnos de secundaria, ¿no? De los de high school, porque de verdad que les cuesta mucho. Entonces, si hacemos, por ejemplo, un proyecto de historia y cada uno se tiene que encargar de hacer un folleto de viajes de una agencia sobre una etapa de la historia, tienen que trabajar una barbaridad. Tienen que buscar mucha información. Pero es que es muy divertido montar un folleto de viaje. Eres un agente de viajes o eres el guía turístico más importante del antiguo Egipto y eres el encargado de montar este viaje. Y tienes que investigar comidas, sitios, todo, absolutamente todo. Pues aquí aprenden una pasada. Te lo pasan bien. Les enriqueces y han aprendido historia. No han leído la página de Egipto, han aprendido historia. Trabajar el Vitruvio de Da Vinci, para trabajar pues la proporción ya y el cuerpo humano o no humano en niños más mayores. Aquí llegaron a hacer la Peppa Pig, los Minions, de todo hicieron. Se la pasaron súper bien y lo hice en inglés. Hicimos el de simetría. Bueno, trabajamos la simetría a partir de Da Vinci. Fantástico, ya lo veis, divertidísimo. Estos son niños de 9 y 10 años. Esto es una actividad que da mucho de sí, mucho de sí. Y a los niños les encanta, les encanta. Es crear un menú de cocina actual moderna a partir de pues, menús de cocineros importantes y ya con su renombre. Ellos tienen que generar o una carta o un menú de degustación. Y el reto que yo les pongo cada vez es que haya una fruta y una verdura en cada plato. Pueden hacer un crujiente de una mermelada, de una salsa, da igual, pero tiene que haber una fruta y una verdura, de la forma que quieran. Aquí estás haciendo mucho. Manualidades, lengua, lo puedes pedir en inglés. Puedes hacer que te creen el logotipo del restaurante y el nombre, que hagan la decoración, que le den un punto de creatividad en la forma de desarrollar el nombre de los platos. Lo que quieras, lo que tú quieras como profesor y lo que ellos te ofrezcan como alumnos. Había uno, por ejemplo, que me puso restaurante 13 y en todos los platos le metió una I y un 3 al revés y puso el logo dentro del menú. Pues estupendo. O sea, esto es arte. El chaval era creativo. Pero que aquí ves los que tiran y los que no tiran también te hacen un trabajo bien trabajado y también se sienten orgullosos y satisfechos, con lo cual esto es un beneficio para todos. Las aplicaciones, los teenagers necesitan caña. Entonces, si les haces hacer una aplicación, pues les pones en la cuerda en la que ellos flojean porque no dominan y que curren, que se lo busquen la vida y que aprendan y que lo hagan porque lo harán. Después, la lengua oral, claro, no nos podemos olvidar de ella, es muy importante. Y aquí hay una comparación, una analogía entre el teatro de la antigua Roma y el teatro actual. Si tú vas a París a la ópera,
Nosotros podemos pagar una entrada platea, yo no. ¿Por qué? Porque no. No la puedo pagar lo que vale para una familia. Nos vamos al gallinero toda la familia. En la antigua Roma, ¿quién estaba abajo? ¿Quién estaba arriba? Estamos muy lejos a nivel de línea del tiempo, pero estamos igual de cerca a nivel de sociedad y de situaciones. Pues es un buen debate desarrollar, haces historia y trabajas todos estos conceptos. Un programa en Scratch también. Hacen una presentación, tecnologías que hoy en día necesitarán todos y todas para sus puestos de trabajo, dominar. Trabajar los climogramas, si les haces crear un climograma y que los demás tengan que adivinar de qué clima es, una adivinanza de climogramas, es mucho más divertido que dibujar un climograma y estudiarte el cuadro de los climas. Mucho más divertido y tienes que saber más que si solo te tienes que estudiar el cuadro. Y entonces una manera de jugar con un tema que es aburrido y que es duro, pero darle pues un punto de diferencia. Programar un videojuego, más de lo mismo. Esto se puede hacer con contenidos que trabaja la escuela, con contenidos que trabajan los pequeñitos. O sea, es que se espabilen y que sean competentes en todas las competencias que tocan hoy en día en el sistema. Proyectos en inglés que yo he dado en clase. Pues emociones a partir de obras de arte y sentimientos. Aquí el cuerpo humano y partes del cuerpo humano a partir de Da Vinci, esos son niños de 5 años. Las partes del cuerpo, creatividad, a partir de Dalí, pues con instrumentos musicales. Con niños mayores, proyectos, estos tienen 13 y 14 años y 15. Las estaciones del año y el día y la noche, ¿de qué forma lo podemos representar? Pues un vídeo cada uno, aquí hay 6 muestras distintas, pero hicieron 15 o 20 grupos distintos. Unos se pintaron unas camisetas, el sol y la luna, y lo representaron físicamente. Otros del tren de cuando eran pequeñitos y unos imanes. Cada uno vio y visualizó de qué forma era más fácil explicarlo. Vale, el camino es libre, pero la función final ha de ser la misma para todos y tienen que llegar a explicar día y noche y estaciones. Construir un reloj de arena, explicar qué material, qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué soluciones hemos encontrado para lo que ha ido mal. O sea, se trata de aprender a trabajar en equipo, aprender a resolver problemas, aprender a desarrollar todo tipo de situaciones que en un futuro, cuando sean adultos y trabajen, tengan que, bueno, pues hayan tenido la oportunidad de trabajar y plantearse qué, cómo, cuándo y por qué. Un camino a la escuela de poesía. Les pusimos la zona, a cada grupo tenía una zona, tenían que llenar todo el barrio de poesía, porque era la semana del Día del Libro, y a partir de aquí, uno en cada lengua, otro que hable de lo que va el establecimiento, bueno, distintos estilos. Y aquí trabajamos muchísimo también el contacto con los vecinos, hacer una carta y preguntar si les daban permiso para ir a poner el cartel, si les daban permiso para grabarse, hicimos un recital poético para las familias. Les dieron las gracias después. Bueno, es un trabajo súper importante porque son niños que tienen que ser seres sociales, relacionarse, pedir con educación. Y además se sintieron importantes porque iban solos por la calle. Y ahora pues les hablaré un poquito de la parte del género de las altas capacidades. Los niños y las niñas de altas capacidades no son iguales, son distintos. Los niños los ves a la legua, no disimulan, no esconden sus conocimientos, son, bueno, tal cual son, tal cual muestran, pero no las niñas. Las niñas se esconden, las niñas prefieren estar en la sociedad, tener a sus amigas que las respeten y que las conozcan y que las entiendan. Y se acabó. Y si yo sé más, me voy a callar, porque no me interesa. Porque si no, mis amigas me apartarán y no me dirán que vayamos al cine esta tarde. Porque si yo ahora hablo de los libros que me leo en mi casa, de que tengo escondidos, pues si acaso viene una amiga, me van a decir que soy la rara. Entonces, pues no, diré que yo me leo los mismos libros aburridos que se leen ellas y estos los llevaré en la cartera, en mi casa haré lo que quiera. Esto, vale, es una forma, es una estrategia, pero esto no es lo más recomendable porque dejan de ser ellas, pierden su personalidad, pierden su esencia y su riqueza. Entonces es importante que ellas
cuando están detectadas, se hagan reuniones entre iguales. ¿Que tienen las amigas de su cole? Fantástico. Pero que se encuentren con niñas como ellas, con las que puedan hablar de David Copperfield a los 7 años, a los 8 años. Es el libro que se está leyendo de verdad y no el que dicen en la escuela que se leen. Estas niñas de altas capacidades son niñas que a corta edad te plantean, yo ya he aprendido las letras en mayúscula y en minúscula, y los números, ¿cuándo me los piensan enseñar? Que ya entro a la primaria. ¿Yo por qué tengo que estar castigada si a mí no me han dicho, yo no he hecho nada y me he estado callada? Esto es injusto. Pues sí, bueno, pues la vida es así. Si yo hablo a mi lengua, no le digo que hable y que se mueva. Pero si yo tiro de ella, a mí no me hace caso. ¿Quién le da órdenes mientras yo hablo? Estos son cosas que niñas de altas capacidades de edades muy cortas han dicho que yo conozco. Y entonces pues he intentado crear los perfiles de nenas que se pueden encontrar ante estas situaciones de conflicto social y personal. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? Está el otro extremo, está el extremo de la niña perfecta, estupenda, divina, que no se equivoca nunca, perfeccionista, que no quiere sacar menos de un 11 porque el 10 le queda corto. Y son, bueno, pues niñas brillantes, pero que no toleran ningún tipo de error, no se permiten equivocarse, no permiten que su familia les permita que se equivoquen. O sea, son perfiles de nenas que sufren mucho, muchísimo. Y hay que decirles que no pasa nada, que te equivocas, que es sano, que esto, que no eres la mejor, pero esto no es malo. Y hay que trabajar mucho, mucho, mucho todos estos elementos. El tema es que detrás de todas estas mujeres, de estos perfiles escondidos, se nos esconden grandes sabias que han pasado por la historia y que por no ser juzgadas, por no tener que ir a la cárcel, pues te encuentras que ellas hacen, bueno, pues lo mismo que las que esconden a David Copperfield debajo de la almohada, ¿no? Y aquí tenemos a muchísimas sabias que les ha pasado esto. Empezamos por Lucy, que Lucy fue la primera homínida, pero tenemos a Semiramis, que fue la primera astrónoma. Tenemos a Taputi, que fue la primera persona química, hombre y mujer, de la historia, que hizo un perfume. No fue un hombre el primer químico, fue una mujer la primera química. Tenemos a la reina de Babilonia. Tenemos a la reina Hatshepsut, que se vistió de hombre para poder tirar adelante la saga de su familia y reinar en Egipto. Meriptah, que fue la primera persona en la historia que fue médico y que hizo una medicina. Y fue una mujer, no un hombre. Tenemos a Cleopatra, tenemos a Nefertiti. Nefertiti no es solo una mujer guapa. Nefertiti mandó en su país. Sus ideas, su conocimiento, lo traspasó al marido y el marido hizo lo que ella ordenó por detrás. Hipatia, Teano de Crotona, que nadie sabe quién es Teano de Crotona, pues es la esposa de Pitágoras. Es una gran matemática con teorías buenísimas. Agnódice, perdón, fue una gran matemática. Hay una ginecóloga que gracias a ella las mujeres han podido ser médicos. Fue la que rompió y hasta estuvo a punto de morir para luchar por, bueno, pues por la fuerza de las mujeres, que sean médicos y que sean lo que crean y lo que quieren ser. María la Judía fue la que inventó el baño María. Egeria fue la primera persona peregrina de la historia, primera hombre y mujer peregrino. Y era una monja que vivía en la época del Imperio Romano. Y así, pues hasta 40 personas que han estado tapadas y que han quedado siempre a la espalda de un hombre, de un marido hombre, de un papá hombre, de un hijo hombre que les ha hecho siempre la sombra por la sociedad en la que hemos vivido. Con lo cual aquí podemos trabajar muchísimo, podemos trabajar el tema del papel de la mujer en la historia, de qué forma lo ven ellos mismos, que a veces también te sorprendes por bien y por mal, ¿no? Cada uno pues tiene una cultura, una forma de pensar, de verla, cada familia, y es importante hacer un poco pues de reflexión sobre estos temas. ¿Cómo poderlo trabajar? Bueno, pues hay que trabajar contenido. Si se trabaja una infografía,
pues de reinas, porque también ha habido reinas en la historia. Trabajas la estructura de la infografía, esto es muy importante para ellos, que tengan un contenido, pero además tienen también bueno, pues el conocimiento de que han existido reinas en la historia. Trabajar hechos y preguntas de estas que son de carácter moral fuerte para ellos. Bueno, pues de qué forma crear un debate, causas, argumentos, por dónde vamos. Esto es muy importante que sepan, porque son competencias que en la vida necesitarán en cualquier momento, en el trabajo o en su vida, en su futuro personal. Meripta, la primera persona que fue médico y la primera persona que creó una medicina con hierbas medicinales. Pues la propuesta es crear un herbario, por ejemplo. Fenaretes, ella fue la mamá de Sócrates. Sócrates creó la mayéutica, pero no sabéis qué es mayéutica, ¿verdad? Mayéutica significa dar a luz. Su mamá era comadrona. Entonces su mamá, cuando daba a luz, era mayéutiqué. El conocimiento es vida, es luz. Pues la mayéutica, su teoría, va a partir del conocimiento de dar a luz y de dar vida a las personas. Y por eso le puso este nombre. Y ahora voy a entrar en un tema que es un poco complicadito, que duele mucho, pero que se genera demasiado a menudo en las otras capacidades, es el acoso escolar. Si ya de por sí hay un alto índice de acoso escolar entre los niños, entre la población de otras capacidades es un 46%, en España hemos hecho un estudio, y hay un 46% de unos 300 o 400 familiares encuestados que sufren acoso. Esto no se puede permitir. ¿Cuáles son las causas? Las causas son la hipersensibilidad que os hablaba antes, emocional, y la alta sensibilidad sensorial. Entonces, estas explosiones porque gritan, porque qué peste, porque me pica todo, porque me molesta todo, o porque qué enfadado estoy con el mundo, hacen que los demás se los miren como los raros. Y aquí pasa de todo, absolutamente de todo. Desde el grupo de frikis raras, que si hay un grupo de frikis, al menos hay un grupo y entre ellas tienen a quién. Pero hay veces que el friki está solo. Aquí, en este caso, se ríen de las frikis. Aquí, el momento baño, momento escaleras, momento vestuario de gimnasia. Ojo, estos momentos. Aquí pasan muchas cosas. Después, el que le molestan todos los ruidos y se agobia cuando los niños gritan en clase. Y se tienen que ir de clase porque es que no pueden con el ruido. Pero claro, tú como maestro dices, oye, son niños, tú también eres un niño y también gritas. Entonces son situaciones que se generan bastante desagradables en muchos momentos. El típico niño que aprende de forma creativa y que choca con el profesor que aprende de una forma convencional y tradicional, entonces no encuentran este punto entre la mecánica y la creatividad en el aprendizaje. Y esto también cuesta mucho de lidiar con ciertos alumnos. El niño que está aguantando de que le chinchen, y el de que se enfada y pega la torta es el que recibe, porque el otro siempre sigue sonriendo porque va por debajo. Cuidado con estos y las dobles victimizaciones. El típico adolescente que toda su vida, hasta adulto, le importa un bledo lo que hacen los demás, no quiere ir a la discoteca, no quiere emborracharse, no quiere fumar, no quiere hacer nada de lo que hacen los niños, pero el resto sí, y es el bicho raro, que no hace nada de lo que tiene que hacer. Y le van apartando y le van excluyendo de su entorno, hasta que encuentra pues, a otro friki como él, que no es otro friki, es otra persona de altas capacidades con quien han encontrado el punto de encuentro. Los críos con altas capacidades de doble excepcionalidad, una dislexia en otra capacidad, un TDAH en otra capacidad, un Asperger en otra capacidad. Son niños muy inteligentes, porque tienen alta capacidad, pero tienen un punto negativo. O sea, los dos polos, el punto positivo y el punto negativo. Esto hace pues, que sean conscientes de que no llegan a algo, pero no acaban de sentirse en el mundo. O sea, ya no se sienten con altas capacidades, con alta capacidad y una dificultad. Tienen el coco para entender lo que pasa y para ver que ellos no son capaces. Con lo cual la bomba es, soy tonto, ¿verdad? Porque si yo debería saber hacer esto, resulta que no lo sé hacer es porque tengo algún problema. Y eso que genera que les vean
de una forma diferente y que también reciban muchísimo acoso. Los jovencitos que empiezan a trabajar, los típicos que son ya preadolescentes, los becarios, creativos, inteligentes, o los que acaban la carrera y empiezan. ¿Qué pasa con estos niños? De todo pasa. Porque no, ellos rompen un poquito con el esquema de lo que es la estructura convencional de muchos sitios y dicen, estos me vienen a hacer la cama. Con lo cual, problema, porque acaban yéndose por la puerta pequeña y sintiéndose raros y diferentes y que no encajan ya en la vida real, en el mundo de adultos. Y el otro extremo, el bebé con el que he empezado, el bebé que es capaz de hablarte como un adulto, con un discurso que muchos adultos no tienen, pero que va con chupete, con el biberón, con sus pañales. Y entonces no es capaz de hacer nada de lo que les toca a sus compañeros, que es obedecer, hacer la fila, y los demás se ríen de él, porque es diferente. Porque habla de cosas raras, pues que los demás no saben. Los demás no entienden nada de lo que dice. Sus profesores son los únicos que le siguen. Y algunos, a veces tampoco. Entonces, claro, este crío a esta edad ya es consciente de su diferencia. Es consciente de que no es igual que los demás y de que algo falla. Porque ellos, si algo piensan, es que fallan ellos en algo. No que tienen una virtud. Aquí tenemos al friki que está solo. Al friki que está solo y que nadie le quiere porque habla de cosas raras y porque dice lo que no tiene que decir. O porque no les interesa y les aburre. Y entonces todo el mundo por detrás está, bueno, pasando de todo. ¿Cuáles son estas consecuencias para el acosado? Así de pequeñito. El acosador fuerte, pero el acosador tiene un problema. Siempre que uno que acosa es porque él no es feliz consigo mismo. Con lo cual, ojo, no demos fuerza a alguien que no está bien. ¿Y los espectadores? ¿Qué hacen los espectadores? Pues dan fuerza al acosador, porque por miedo se ponen del lado malo. Ojo, vamos a dar fuerza a todos para que hablen, los que observan, que hablen y ayuden, para que ellos no se sientan que están en un rincón y que nadie quiere saber nada de ellos. Y hasta aquí un poco todo el resumen de lo que os quería explicar y enseñar. Cualquier cosa que necesitéis que os haya quedado en el tintero, pues me decís y yo os contesto. Excelente, ha sido muy interesante toda la charla. No sé si tienen preguntas. Podemos empezar acá con María, ella ya está dispuesta a contestar. No sé quién quisiera hacer las preguntas. La primera pregunta nos costó, ¿verdad? La sesión pasada, así es que vamos a ver ahora. Veamos, pueden poner sus cámaras y si quieren hacer preguntas, pues podrían hacerlo. Lo que les haga falta, lo que necesiten saber. Bueno, aquí voy a leer algo, María, es de Walter Romero. Dice, en nuestro país existe el modelo de la escuela de educación especial. Es decir, hay una escuela donde los niños y niñas con alguna discapacidad van y reciben su clase. Comúnmente los maestros, si en la escuela un niño o niña su aprendizaje es lento, generalmente le dicen a los padres que lo manden a una escuela de educación especial. Dice Walter, me gustaría saber qué piensa de este modelo, porque él ahorita tiene problemas con su cámara. No sé. Yo soy de la opinión de la escuela inclusiva. La escuela inclusiva hace que todos nos respetemos, que todos veamos que nadie es perfecto ni nosotros mismos. Cada uno llega hasta donde puede, no cortes las alas, busca un objetivo final sin decir el camino ni la forma. Entonces, todos pueden llegar a hacerlo, cada uno a su estilo. Pero que cada uno se desarrolle en un contexto real. Porque la vida real, que es donde trabajarán y donde vivirán,
tiene todos los perfiles. Con lo cual, si tú separas y segregas, no les estás haciendo ningún favor. Al contrario, estás creando sociedades de élite que tampoco son del todo constructivas, porque ellos, o sea, tienen un carácter, si conocéis los perfiles de altas capacidades, si tú les pones listos con listos, socorro que miedos. O sea, no, porque la humildad es un gran valor que no pueden olvidar jamás. Y si este trozo nosotros mismos favorecemos para que no lo tengan, mal vamos. Entonces yo creo que han de estar en el mundo real, que tengan, vamos a ver, cualquier adulto tiene sus gustos y tiene su momento de ocio. Y uno se lee un libro cuando está solo, otro hace ajedrez, cada uno hace lo que le gusta. Su momento de ocio con altas capacidades, correctísimo y necesario, ojo, sobre todo necesario. Pero el día a día completo no. Día a día es el día real con el mundo real. Ok. Vamos con otra pregunta. Me preguntan si la agresividad es parte de las características. Castaneda de Cruz. Bueno, no es la agresividad, es que son hipersensibles. Entonces se les va cargando la mochila y van aguantando, van aguantando, van aguantando, van aguantando. Estallan muy poco, pero cuando estallan es tanta la tensión que llevan en el cuerpo, tantísima, que a veces la forma es agresiva. Pero no agresiva porque sean agresivos, sino porque no han sabido gestionar hasta este momento la situación que les molestaba y que les ha ido llevando a este punto. O sea, no es que sean agresivos, sino es la falta de gestión de las situaciones. Ok. Vamos a ver, ¿alguien más? Aquí vamos a ir. Paola. Bueno, tenemos a Noemí. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, te escucho. Ok. Nada más entrar en el punto que María nos decía sobre resaltar las capacidades de las niñas, que habitualmente se están como dejando por la cultura que tenemos. Entonces yo siempre he sido defensora de los derechos de las niñas y de las mujeres, e incluso estoy en programas enfocados a eso. Y nada más como comentario, ¿verdad? Que siempre es de tratar de realzar las habilidades, los talentos de las niñas, sin embargo, no menospreciar siempre a los niños, porque hay muchos niños que quieren entrar en la cultura de respeto por la mujer, pero si nosotros los dejamos como a un lado, entonces ellos se van creyendo un poco inferior. Entonces creo que es de resaltar ambos, siempre saber que niños y niñas tienen las mismas capacidades, los mismos talentos, aunque nosotros como docentes tenemos que ayudarles a desarrollar dichas capacidades. Exacto. Entonces, generar ambientes, correcto, generar ambientes que vayan cambiando, o sea, la cultura que actualmente tenemos aquí en El Salvador y en diferentes países, nada más. No, de hecho, el niño con altas capacidades es un niño que generalmente es precoz, es bastante... Hay algún niño con perfil de niña también. O sea, y cada vez se encuentran más niños que han quedado difuminados porque tienen el perfil de niña prudente, discreto y adaptarse y acoplarse. Pero el niño de muy pequeño ya expresa, comparte, habla, expone. Yo tengo un hijo que a los 2 años leía, iba por la calle recitando y cantando, tocaba el violín y el piano con 2 años solo. Entonces, él se sabía, él no veía dibujos, él leía enciclopedias de dinosaurios y dominaba todos los bichos habidos y por haber. Entonces, este niño en clase le decían, esto no toca, cállate, esto no toca, cállate. Y eso le ha pasado a lo largo de muchos años. Ahora tiene 10 y no ha pasado nada y está la parte contento y tranquilo, pero ha pasado muchos momentos de crisis personal. Con 4 años, con 5 años, con 7 años, con 8 años, ¿por qué voy a la escuela? ¿Para qué? No, estos niños que saben, hay que educarles en el turno, en el respeto, en ahora sí, ahora no, porque ahora hablaste del compañero tuyo, ahora habla la maestra, sí, el civismo por delante de todo y la educación sí, pero no hacerles callar cuando hablan de cosas que ellos saben y que el adulto habitualmente no sabe.
y por defensa, en plan, este ahora sabe más que yo, las chavales. No, 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 porque entonces estamos anulando a una persona, creando inseguridad sobre él y malestar personal, y esto pues hace que como adulto crezcan con puntos que no, pues, que no están bastante seguros cuando deberían ser chavales con fuerza por lo grandes que son. Y esto pasa mucho, demasiado pasa. Es el extremo contrario a las niñas. Pero también hay que, es lo que dices tú, hay que tenerles en cuenta, hacerles sus rincones y despertarles pues esta curiosidad y que siga encendiéndose la mecha, porque son pozos fantásticos que nos van a sacar de pobres, porque son las cabezas que nos van a sacar de pobres. Entonces hay que ayudarles a que crezcan, a madurar y a cristalizar esta inteligencia por el lado que toca. Ok, vamos con Paola. Hola, buenos días. Hola. Bueno, en realidad es un poco con respecto a lo que Walter decía, ¿verdad? Que en nuestro país sí están las escuelas especiales, ¿verdad? Solo que últimamente se está intentando implementar la escuela inclusiva. Sí. Sí, en nuestro país, ¿verdad? Es algo complicado porque sabemos que la mayoría de docentes que están en la escuela no tienen esa mentalidad, ¿verdad? Entonces es como que si un niño no me quiere hacer caso, si un niño no se porta igual que los demás, entonces le dice al papá, no, llévelo a donde un psicólogo, llévelo a que lo examinen, porque el niño el niño no hace caso, ¿verdad? Yeah. O sea, incluso en esas posibilidades como que yo veo, ¿verdad?, que es un desaprovechamiento de lo que del potencial que el niño tiene. ¿De cuál? Uh-huh. Entonces, bueno, en realidad también tenía la consulta de si durante los primeros años, ¿verdad?, de 1 a 3 años se identifican las altas capacidades que tiene el niño y se le potencian. ¿Qué sucede si el niño cambia de ambiente? ¿Cómo? Nada. Si se le potencian, no pasa nada. Si no se le potencian, o sea, hay veces que te dicen, las altas capacidades se quitan y se ponen. No, no se quiten y se ponen. Es una cosa que es genética. Pero ¿verdad que si nosotros no ejercitamos la musculatura, tenemos lumbago, tenemos ciático, tenemos las cervicales fastidiadas? O sea, no tenemos un deterioro muscular. Pero si no lo trabajamos, lo tendremos. Pues es lo mismo que sucede con las neuronas, las altas capacidades. Tú tienes esta fuerza, pero si esta fuerza tú no la trabajas, no la ejercitas, pues hay neuronas que se perderán. La alta capacidad no, pero hay capacidades que las puedes perder. Y es esto que si tú trabajas, los contenidos trabajas y desarrollas esto, pues el gran don que tienen estos críos, esto irá más y hará más conexiones neuronales y crecerá y desarrollará al máximo su potencial. Si tú no lo usas, o sea, eso es como, por ejemplo, Rafa Nadal, bueno, cualquier deportista de élite, si no entrena, no hará el mejor saque jamás como hace. ¿Por qué? Porque por mucho que tenga la habilidad, si no se desarrolla esta habilidad, no se convierte en talento hecho y tal cual. Hay que ejercitar, trabajar y desarrollar. Si no, se pierden cosas. Ok, gracias. Daisy. Vamos con Daisy. ¿Te escuchamos? No le escuchamos a Daisy. No me escucho. Ahora sí. ¿Hoy sí? ¿Hoy sí? Bueno, usted se refería a las hiper y altas sensibilidades en estos niños. Entonces, muchas veces no queremos o no nos damos cuenta realmente de que estos niños tienen estas habilidades porque los consideramos inquietos o muchas veces que no quieren hacer lo que se les pide en la clase. Bueno, esto es porque esto es otro tema, ¿eh? Estos son los límites. Ellos hay cosas que les interesan y hay cosas que no les interesan. Entonces, ellos siempre intentan hacer lo que quieren y no hacer lo que no quieren.
¿vale? Esto forma parte de estos niños. Los límites te los intentan poner ellos a ti. Y tú tienes que tirar, tirar y volver a tirar para que no te ganen. Entonces, no pueden dominarte, te los tienes que llevar tú a tu terreno, dar la vuelta a la rotonda por la derecha, por la izquierda y a la siguiente otra vez voltearla. Y te buscarán intentar hacerte perder los nervios para ganar y no hacer lo que no quieren hacer. Entonces, este trozo es que son así, su perfil, son caracteres difíciles, inteligentes, manipuladores y claro, con la cabeza que tienen, pues tienen habilidades para saber qué te tienen que decir, para que te enfades, para que pierdas los nervios y ganen, para que te hartes y tengan la razón, lo que quieran. O sea que cuando no quieren hacer esto, no es la alta sensibilidad, ni nada de eso, no. Es que no quieren hacer lo que no les gusta y quieren hacer lo que les gusta. Y van a tirar toda la artillería dura para conseguirlo. Gracias. De nada. Ok. El niño no puede ganar nunca, siempre tiene que ganar el adulto. Sí. Aida nos pregunta, como docentes, ¿de qué manera acompañar a los padres que se niegan a ver las capacidades de sus hijos y que se convierten en una piedra de tropiezo en lo que se quiere hacer en la escuela? Ella nos pregunta. Mira, yo cuando hablo con familias, en mi escuela yo detecto a niños, hago screenings y en un centro pues también en el despacho hago detecciones, ¿no? ¿Qué pasa con los padres? Yo siempre les digo lo mismo. Lo menos importante de vuestro hijo es la inteligencia que tiene, lo menos. Porque la inteligencia nunca jamás te hará más feliz o infeliz, ni rico ni pobre, no. Pero si tú sabes que como tu hijo tiene altas capacidades, es hipersensible, es perfeccionista, es hipersensible a nivel sensorial, todo le molesta, tiene esta intolerancia a la frustración, quitas todas las etiquetas de raro de una zanjada. Con lo cual consigues tú entender al niño y el niño entenderse a él. Y si una persona no se encuentra bien y no se siente parte del mundo porque se ve diferente, jamás será feliz. Si una persona pone nombre a sus rarezas, dejan de ser rarezas. Y se convierte en una persona diferente como todos que somos diferentes. Y se le quita todo el hierro a lo que como padre te preocupa porque es que grita mucho cuando se enfada, es que se pone demasiado nervioso si ve una película que da miedo y después tiene pesadillas. O sea, como todo está en estrafalario con ellos, porque todo es grande, todo es tremendo y superlativo. Si tú entiendes el porqué, ya no sufres, ya no lo ves como una cosa rara, ya no lo ves como un problema. Es parte de sus características. Que no por eso tú al crío le dices, sí, bonito, fantástico, maravilloso, y sigue haciéndolo. No, hay que educarles para que esto se normalice, poco a poco, ciertas cosas, y para que toleren, entiendan y respeten. Hay que hacer un gran trabajo de educación emocional. Pero sí que, tanto para el papá como para el niño, se quita la presión de una rareza y se convierte en una característica de su forma de ser. Y esto es lo más fundamental, porque si esto no se supera, estas personas nunca serán felices. Ni los papás ni los niños. Los niños por su rareza y por la rareza que los padres transmiten sobre ellos. Y es muy importante. Yo creo que, o sea, independientemente de la inteligencia, lo menos importante es la inteligencia. Sí, lo más importante es aceptarse y entenderse como personas. Y sentirse aceptados en el núcleo familiar como personas. Ok. ¿Alguien más quería preguntar? Bueno, yo tengo una pregunta. Quería saber hasta qué punto dentro del aula regular se pueden atender a los niños, porque muchas veces todo te dicen, ya lo puedo, ya lo sé, ¿necesitarán estos niños adelantar de curso? ¿Y cuáles son las condiciones para adelantar a estos niños a un nivel mayor? A ver, para que un niño sea adelantado, tiene que ser superdotado.
¿Qué significa que sea superdotado? Significa que en todas las áreas que dentro de la escala de Wechsler, del WISC o del sistema que se use de medida de inteligencia, estén todas por encima de un valor del 75%. Este es el superdotado. Si es un talento que solo destaca en un área o en dos, pero hay alguna que cojea, no se puede acelerar. ¿Por qué? Porque no está preparado en todas las áreas para tirar adelante y para ser capaz de asumir un curso superior. ¿Acelerar sí o no? Acelerar sí, sí, claro que sí. Acelerar es una medida muy buena, pero el docente ha de estar de acuerdo. El papá y la mamá han de estar de acuerdo. Y el niño ha de estar de acuerdo. Porque si el niño es feliz en su clase, con sus amigos, y está contento, y le dices que le aceleren, se va a enfadar. Y va a decir que no quiere porque sus amigos están allí. Con lo cual va a ser un fracaso la aceleración. Si el profesorado no está de acuerdo, no va a luchar para que esto funcione, con lo cual va a ser un fracaso. Y si los papás no quieren, le van a echar la cabeza al niño y no va a funcionar porque el niño no va a creer en lo que está haciendo. Con lo cual, si alguna de las patas de la mesa no funciona, que no se acelere, porque es un fracaso. Entonces, se pueden generar grandes situaciones de acoso escolar que hacen mucho daño. Problemas, esto ya es una situación compleja, con lo cual, si no está del todo acompañada y con el soporte de todos los ámbitos, pues no funciona y es una gran medida y muy útil y muy práctica como para echarla al suelo cuando se consigue, que es muy difícil a veces en ciertas escuelas conseguirlo. Hay que tirar el muro de Berlín y acelerar niños. Pero igual que está claro que hay que repetir curso cuando no se llega. Aquí este tema, vamos a ver, cuando tú tienes un alumno con dificultades te sabe mal y te da pena, ay pobrecito. Un niño de altas capacidades no te da pena, porque es un niño que es suficientemente inteligente como para hacerte perder los nervios y ponerte en una tesitura de duda y de mal rollo en clase en ciertos momentos. Esto que genera muchas veces porque profesores tengan, pues, bueno, en lugar de pena sobre estos alumnos, que acaben hasta las narices de estos alumnos. Y esto, pues, crea situaciones muy desagradables muchas veces. Y hace que ciertas medidas como la aceleración, pues digan, este repelente, este tal, este cual, este que todo lo sabe, pero que después se equivoca cuando hace una suma. Los niños con lo mecánico se equivocan, no en la razón, pero sí en la parte mecánica. Pues da muchos problemas y muchas situaciones complejas en el ámbito escolar que después traspasan en el ámbito familiar. Porque señora, su hijo tal y cual, otra vez, y 10 notas semanales en la agenda, en lo que sea, porque el niño no se porta bien. Pues a este no lo aceleramos, que se ha creído. Pues a lo mejor es que lo que necesita es que está aburrido y no 1 año, no 2 años acelerar, porque va y vuelve. O sea que es un tema muy complejo porque no es fácil aceptar que tienes un niño de altas capacidades que te está poniendo a prueba y para fastidiarte se equivoca, para hacerte poner nervioso y se generan situaciones, y cuanto más mayor es peor, de controversia y algo tensas. Pero hay que acelerar, ¿eh? Hay que acelerar cuando hace falta y eso superdotado hay que acelerar. Okay. Hay que acelerar porque es una gran medida. Nos pregunta Walter, bueno, él dice, conozco un caso en el que un niño desde los 3 años se ha interesado por el sistema solar. Está actualmente en parvularia, sabe usar la computadora y el YouTube. Solo ver videos relacionados con el sistema solar. Ha aprendido todo a través de los videos, le gustan los telescopios y todo lo relacionado a la Vía Láctea. Últimamente les ha dicho a sus padres que no quiere ir al kinder porque le aburre. Los padres ven con indiferencia la capacidad del niño y pues él quisiera ayudar a los padres para que se den cuenta de esta situación. ¿Cómo decirle a los padres esta situación? ¿Qué debemos de decir? Vamos a ver, yo tengo un test que si quieres te lo paso y se lo haces llegar, para que es online, que los padres pueden hacer para ver si tiene indicios de altas capacidades este niño por los niveles de si han aprendido a leer, a escribir, a caminar, a hablar, a hacer puzzles a unas edades prematuras.
Entonces, si son precoces, hay unos elementos que ya te dan indicaciones de si puede tener altas capacidades. Unos elementos que ya es un test de un profesional. No es algo que digas, mira, es que yo veo a mi niño muy listo o veo a tu niño. No es un hablar por hablar, sino aspectos. Es un test hecho por Luz Pérez, que en España es una de las grandes catedráticas. Para mí es la referencia número 1 a nivel nacional en España. Y esto yo te lo puedo pasar, o sea, es más que nada dar. Y después también hay un test de protocolo que han sacado ahora en el gobierno balear para identificar desde las aulas. Si él puede decirle, mire, a mí como profesor me responde a este formato y a ustedes como papás les ha salido un índice alto de que podría ser de altas capacidades, ya no es solo el maestro que lo dice, sino ya son expertos que han confeccionado un material para detectar estos niños que dan indicaciones de que el niño puede serlo, a partir de que explicarles todas las características que tienen estos críos y la importancia de entenderse y que los papás les entiendan. Porque es lo que le decían, lo más importante de estos niños no es su inteligencia, es su forma de ser que se sienta adaptada. Este crío ya no se siente adaptado en el mundo. Entonces, que se pueda sentir comprendido por su familia y que pueda encontrar respuestas de él en su profesor, ya las tendrá, porque si dice eso, las tendrá, pero en su familia también. Entonces, los padres que no, o sea, lo menos importante es quitarle hierro al factor inteligencia, que es muy importante y muy bueno, ojo, es un don, pero que es lo menos destacable para que se haga una persona feliz, ¿no? Y para que crezca con tranquilidad y emocionalmente estable. O sea, que ya te pasaré yo esta documentación, te la pasaré por correo, que se la puedes facilitar al profesor y que pueda hacer, bueno, pues es una manera distinta de decirlo a la familia. Ok, muy bien. Y desde profesionales. Sí. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Si no, bueno, vamos. Yo también quería preguntar, muchos de los docentes dicen, bueno, es que no los conocemos, en mi clase no hay ni uno solo, tengo que 15, 20 años de dar clases y nunca he conocido ningún niño con estas características. ¿Es cierto eso? ¿O es que no lo ven? No, esto es mentira, porque el problema es que tú que cuando te pones en la cabeza, te dices, si tú no has oído hablar nunca del tema, te dicen, este niño es superdotado, este niño tiene otras capacidades. ¿Tú qué es lo que piensas? Piensas en un niño, no en una niña. Piensas en un niño con gafas, en un niño despeinado o muy peinado. Bueno, hay unos estereotipos sociales, unos prejuicios que nos ha hecho la sociedad y que nos han inculcado. El que tiene todo 10, mentira. Tienen el motor del Ferrari, pero que lo usen, ¿no? Diferente. Que todos tienen buena letra y son perfectos, ordenados, estupendos. Esto no es verdad. Que nunca se equivocan. No, esto no es verdad. Que lo saben todo. No, tienen la máquina potente para llegarlo a aprender todo. Pero no nacen con el libro y ya, con la cápsula de conocimiento. Yo me he comido el japonés y hablo japonés. No, esto no. Entonces, estos típicos de rendimiento académico, que son muy rápidos, lo hacen todo muy rápido. No, es que si no les interesa, no lo hacen todo rápido. De hecho, hay tareas que dicen, esto otra vez, mira, voy a hacer ver que no sé sumar para que no me hagan perder más el tiempo. Y estos son los falsos mitos de las altas capacidades, que no es lo que parece. Ellos no saben bien qué es lo que son los niños de altas capacidades. Ellos son niños sensibles, son niños creativos, son niños intolerantes a la frustración, completamente perfeccionistas, que no se permiten el lujo de hacer algo mal hecho y para hacerlo mal. A veces se niegan a hacerlo y dejan el trabajo en blanco o un examen en blanco, por si no hacen bien. Todo esto hace que no veas al niño altas capacidades que tienes en el aula, que se te escape, porque si no forma parte de estos requisitos, de estos prejuicios que tú tienes preestablecidos de niño con gafas o peinado o despeinado y que lo hace todo bien y que es perfecto, pues se te escapan todos los que no son así y que a veces son fracasos escolares porque lo que les interesa no forma parte del contenido curricular.
Este niño, por ejemplo, le gustan los planetas y el universo. Pues tiene la suerte de que le gusta algo que forma parte del currículum. Pero si lo que le gustarán fueran los motores de coches, como muchos chavales que yo he conocido que les gusta montar máquinas y ser inventores, ¿qué sentido tiene ir a la escuela para ellos? Ninguno. Pues ellos están inventando máquinas y dibujando y creando maquinarias y buscando con qué piezas lo hacen. Pero en la escuela esto no encaja. Y estos se quedan perdidos. Y este es el que nunca escucha, el que nunca atiende, el que siempre está en su bola y que habla de cosas raras y que me molesta. Y el profesor no lo va a relacionar con la alta capacidad. Ahí está el gran problema de los que dicen que no hay, que no han visto. Ok. María, cuántos niños en un aula regular podemos encontrar? Un porcentaje. Pues mira, yo tengo un aula donde hay 9, con diagnóstico de psicólogos profesionales, 9. Y en el aula hay 26 niños en total. 2, 3 por aula hay. 2, 3 hay, siempre. Más también. Pero 2, 3 hay seguro. Pero seguro. Es un 15% de la población. El estudio que está hecho. Con lo cual, 2, 3 como mínimo tienes por clase. Pero tenemos que saberlos ver. Ya te mandaré el protocolo que te estoy diciendo para que los profesores lo completéis y busquéis alumnos con esas características en las aulas y miréis de qué forma con qué gafas hay que mirarles y qué aspectos hay que tener en cuenta. Sí, otra de las dificultades la que tenemos es que muchas veces decimos, quien tiene que identificarlos es el psicólogo, pero realmente hay una detección. Hay que escuchar a los papás. Ok. Sí, los maestros han de saber qué ver, entonces es mucho más fácil todo. Y los papás hay que atenderles. Cuando un papá te dice, mi hijo empezó a leer con 3 años, no es amor de padre. Y yo no le he enseñado a escribir, está escribiendo, el papá no está sobreestimulando al niño. No está trabajando más horas de la cuenta. Cuando sale de trabajar se pone a dar clases al hijo, ¿no? Este niño aprende por osmosis, porque es un niño inteligente y aprende solo, sin hacer ningún esfuerzo. O sea, yo no he enseñado a leer a ninguno de mis 2 hijos, a ninguno. Los 2 han aprendido solos a leer. Y con edades muy tempranas, con 2 y con 3 y medio. Y no me he puesto a dar clases. Yo soy maestra, pero de ellos soy su mamá. Y esto es una cosa que cuesta mucho de comprender por parte de profesionales que se creen que tú eres el papá, que lo único que haces es llevártelos a un museo, instruirles, hacer que vayan aquí, que vayan allí, y como son superdotados, pues tienes que hacer que... No, en absoluto. Para mí son mis hijos y yo soy su mamá. Yo no soy la mamá de 2 hijos superdotados, soy la mamá de mis hijos. Excelente. No sé si hay más intervenciones. Esperamos. Bueno, ya con el tiempo ya nos hemos pasado un poquito. Agradecerte, María, mucho tu intervención y tu tiempo que nos has dedicado. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos, para el curso, ¿verdad? De las altas capacidades. Así es que muchas gracias a todos los participantes. No, hombre. Yo lo que quería comentar, que lo hablamos el otro día, es lanzarles a ellos un reto como maestros, a ver si de aquí a que acabe el curso, a la fecha que tú consideres, a ver si nos pueden crear un cuento tradicional y nos lo pueden adaptar a una clase con niños con otras capacidades. Si tuvieran un grupo, entonces si hablamos de la Caperucita Roja, pues ¿cómo podemos hacer la Caperucita Roja y captar la atención de un niño de otras capacidades? Porque yo empecé a escribir estos libros porque yo le contaba la Caperucita Roja a mi hijo, me decía que me callara, que se aburría. Cuando un niño con 2 años te dice que me aburro con un cuento, dices, aquí hay un problema, que no hago bien como madre, no sé contar un cuento. Y entonces, bueno, pues cuando hay niños en un aula con otras capacidades que los hay, tenemos que tener respuestas para ellos. Entonces, a partir de aquí, crear un poquito alguna actividad partiendo de las inteligencias múltiples, un proyecto donde a partir de este cuento se desarrollen cada uno, una de música, una de matemáticas, una de geografía, bueno, de cada una de las inteligencias de Gardner,
un proyecto colaborativo a partir de este cuento que hemos versionado para un público de altas capacidades. ¿Te parece? Excelente. ¿Qué dicen los estudiantes? Vamos a hacer la actividad. Es un reto. Ok, entonces muchas gracias a todos por su participación. Gracias, María. Pues nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, adiós. Entonces. Adiós.